Que el Señor en esta mañana les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Como siempre es una bendición, una alegría que nosotros estemos acá en la casa del Señor, pero no solamente para adorar al Señor, sino que también para que nosotros podamos sentarnos a la mesa del Señor y podamos ver cuál es el alimento, cuál es la palabra que el Señor en esta mañana nos tiene a cada uno de nosotros y como iglesia del Señor. Y vamos a continuar con lo que es la serie de predicaciones sobre el libro de Daniel, donde con nuestro hermano Juan estamos predicando. Y antes de que nosotros pasemos a ver los versículos que nos atañen en esta mañana, quisiera contarles una de las historias más desgarradoras, una de las historias más difíciles y en donde el ser humano vivió mucho sufrimiento, y fue hace 84 años atrás, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se dio mucho el tema de tener campos de concentración. Campos de concentración que entre ellos había uno que es muy conocido y que incluso si nosotros lo revisamos en la historia del mundo, podemos ver que ese campo de concentración se llama el campo de concentración de Auschwitz. Y ese campo de concentración, como su nombre lo dice, campo de concentración, se reunían a todos los prisioneros, a todos aquellos que eran deportados de aquellas tierras lejanas para llevarlos a esos campos de concentración, para torturarlos, para incluso llevarlos a trabajos forzados y hasta incluso para poder hacer experimentos con ellos. Se dice que más de 1 millón de personas murieron en Auschwitz, incluido casi 1 millón de judíos, porque debemos entender que estos campos de concentración se hicieron para lo que los nazis llamaban la solución final. ¿Cuál era la solución final? Erradicar por completo al pueblo judío de Europa. Y estas personas, cuando llegaban al lugar, tenían dos opciones: o pasaban directamente al crematorio, o antes del crematorio a lo que eran las cámaras de gases, o simplemente eran destinados para que pudieran hacer trabajos forzados. Y era un horror, si uno se pone a investigar, ver en las condiciones en las que estaban esas personas, desnutridas, sin alimentos, golpeadas. Y vemos claramente ahí la maldad del hombre que yace en el corazón de todos nosotros. Bueno, de la misma forma o similar, vemos en el libro de Daniel cómo Daniel y sus amigos fueron sacados de su ciudad natal, de su pueblo natal, por medio de la violencia y por medio del escarnio del pueblo babilónico. ¿Ya? Vemos, si nosotros también revisamos en la historia cómo eran las deportaciones y cómo era la violencia y cómo ellos trasladaban a los prisioneros hacia Babilonia, prácticamente los trasladaban como animales. Y podemos ver de que luego de que Daniel y sus amigos llegaron al pueblo o al lugar de Babilonia, estuvieron 3 años arrestados para poder ser entrenados para estar al servicio del rey de Babilonia. Y esto nos hace recordar cómo también muchos cristianos, como yo le mencionaba anteriormente, no solamente de Auschwitz, sino que también otros cristianos, en situaciones similares, bajo opresión, perdieron su fe, perdieron incluso sus convicciones y perdieron por completo su identidad en Dios. Se dice de que muchos de los judíos o muchas de las personas que estaban en esos campos de concentración perdieron su fe en Dios. Porque ellos decían, ¿dónde está Dios aquí? ¿Cómo Dios no tuvo el poder para poder proteger a su pueblo? Y vemos que en ese tipo de situaciones muchos desertan de sus convicciones y muchos desertan de su identidad que tienen y que asimilan con Dios. Bueno, esto mismo veremos hoy, como a pesar de que ellos estaban, Daniel y sus amigos, en un contexto hostil y pagano y lleno de maldad, Daniel y sus amigos
no perdieron su identidad religiosa. Y para esto, ¿cómo mostraremos esto? Dividiremos este sermón en dos partes. La primera parte, cómo el rey intenta adoctrinarlos para que ellos pierdan su identidad en Dios. Y la segunda parte, cómo Daniel y sus amigos se mantienen fiel a sus convicciones para no perder su identidad como unos fieles creyentes en Dios. Por favor, vamos al libro de Daniel y vamos a ver la primera parte que está desde el versículo 3 al versículo 7. Leamos por favor Daniel, el libro de Daniel, del versículo 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el rey de Aspenaz, jefe de sus oficiales, le dijo que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que les educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, y del jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías le puso Sadrac, y a Misael le puso Mesac, y a Azarías Abed-nego. Hasta ahí vemos la primera parte de donde Daniel y sus amigos fueron deportados de donde ellos vivían a la ciudad de Babilonia. Y aquí podemos, mis hermanos, ver varias cosas. Lo primero es que aquella elección que el rey de Babilonia hacía sobre estos jóvenes no era cualquier elección, porque nosotros podemos ver de que primero tenían que ser de la familia real, tenían que ser nobles, no tenían que tener ningún defecto, tenían que tener un buen parecer. Otras traducciones dice a ese buen parecer tenían que ser atractivos, y también tenían que ser no solamente físicamente atractivos, sino que también tenían que ser inteligentes. ¿Dotados de qué? Dotados de entendimiento y habilidad para discernir. O sea, vemos de que la elección que este rey de Babilonia hacía sobre aquellos hombres que eran deportados en donde él hacía esta invasión, tenían que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque iban a servir en el palacio del rey. Ahora, no solamente necesitaban cualidades físicas e intelectuales, sino que también necesitaban el rey borrar por completo la identidad de Daniel y sus amigos. O sea, no solamente eran entrenados, no solamente tenían que tener cualidades físicas para poder servir al rey, sino que también la cualidad que el rey pedía sobre estos jóvenes judíos era de que ellos borraran por completo su identidad. Ahora, esto nos lleva a pensar lo increíble de cómo las culturas en el Antiguo Testamento preparaban a sus muchachos a una corta edad o temprana para aprender qué cosa, porque aquí dice que ellos tenían que aprender idiomas, tenían que aprender las escrituras y el lenguaje, ¿cierto?, de los caldeos, y se dice también de que ellos tenían que estar 3 años en preparación, que es lo que pide el rey a estos Daniel y sus amigos. O sea, podemos decir, y también nosotros investigamos, de que esta era una medida estándar que se fijaba para que ellos pudieran servir al rey. Ahora, esta costumbre aún sigue en muchas religiones hoy en día. Muchos toman ciertas prácticas en donde, por ejemplo, se abstienen de alimentos, leen, ¿cierto?, los escritos para poder interiorizarse con respecto a su religión. Muchos de ellos se alejan por completo para poder tener una conexión con sus dioses. O sea, vemos de que esta preparación que el rey hace sobre estos jóvenes, lo vemos también hoy en día
con respecto a ciertas religiones paganas que también preparan a sus súbditos para que ellos puedan servir de mejor forma. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos en esto es lo siguiente. ¿Estos jóvenes necesitaban esta preparación? ¿Necesitaban ellos leer la escritura de los caldeos? ¿Necesitaban ellos estar preparados hasta incluso con respecto de abstenerse a ciertos alimentos? Porque el rey le dijo, de ahora en adelante, durante 3 años ustedes van a estar preparados en esto. Y no solamente la parte intelectual, sino que también un estilo de vida. O sea, ustedes van a comer la comida del rey. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿estos jóvenes necesitaban esta preparación? ¿Necesitaban ser preparados en cada una de estas filosofías que el pueblo babilónico tenía? Porque recordemos, las filosofías o el pueblo babilónico tenía mucho del tema de lo que hoy en día vemos como la astrología, el tema, ¿cierto?, de las artes mágicas. ¿Necesitaban estos jóvenes tener esa preparación? Y la respuesta es bien simple, mis hermanos. No. No necesitaban tener esta preparación. Ellos ya habían sido preparados, sobre todo con respecto a la ley de Dios. Y si nosotros revisamos la historia y también revisamos la escritura, cómo se prepara, por ejemplo, a un joven o a un niño judío, vemos de que incluso ellos desde los 5 a los 11 años tienen que leer el Pentateuco. Vemos también desde los 11 hasta los 13 años, ellos tienen que leer los profetas. Si usted se acerca a un niño judío y le pregunta, por ejemplo, por un versículo o por un capítulo del Antiguo Testamento, ellos se lo pueden recitar de memoria. Porque la preparación que ellos tienen con respecto a la ley de Dios es muy minuciosa. Y después, cuando llegan a los 13 años en adelante, ellos tienen 2 opciones. O eligen un oficio en el cual poder desarrollarse, o ellos tienen que elegir a un rabí o a un maestro para que ellos puedan dedicarse 100% a la enseñanza de lo que es la Escritura. No sé si ustedes han visto en la televisión cuando hay varias personas que han visitado las sinagogas y ellos están con el libro y están, ¿cierto?, moviéndose hacia adelante. Ellos están recitando porque ellos son muy practicantes de poder aprenderse de memoria las Escrituras. Y esa misma preparación tenían Daniel y sus amigos. Y esto lo podemos corroborar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 al 7. Deuteronomios capítulo 6, versículo del 1 al 7, dice, voy a leer completo estos versículos para llegar a la conclusión de lo que dice el versículo número 7. Dice, estos pues son los mandamientos de los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, a una tierra que mana leche, miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál era el mandato a los padres? Diligentemente enseñar las Escrituras a sus hijos, la ley de Dios. Y podemos ver de que estos jóvenes muchachos eran y estaban preparados con respecto a la ley de Dios. Y esto nos hace pensar, ¿necesitaban estos jóvenes ser instruidos por Babilonia? ¿Necesitaban, y nosotros podemos también aplicar esto, necesitan nuestros hijos ser instruidos bajo los preceptos de este mundo? La respuesta es lógica y sencilla. No. No necesitan esa instrucción.
Déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. Pensemos en este momento que este es un salón de clases. En el salón de clase hay pizarras, hay sillas y, obvio, hay alumnos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante que debiese haber en un salón de clases? Que no puede faltar. Nombramos las sillas, nombramos el pizarrón, pero ¿qué es lo que no debiese faltar, aparte de los alumnos, en un salón de clases? El profesor. Eso es lo que no puede faltar. El profesor es el que nos enseña la materia que nosotros debemos aprender. Bueno, el mundo, iglesia, es un salón de clases. El mundo es un salón de clases. Pero ahora nosotros somos los que decidimos quién es el profesor. O es el mundo y sus influencias enseñando a nuestros hijos, o somos nosotros como padres los que instruimos y enseñamos a nuestros hijos. Y esto nos lleva a pensar que ¿qué quería conseguir el rey Nabucodonosor con educarlos por 3 años? ¿Qué quería conseguir? Era borrar por completo la identidad de su Dios en ellos, haciéndoles pensar que el Dios de Babilonia era mejor que el Dios de Israel, haciéndoles pensar que ellos estando cerca de Babilonia y ese Dios de Babilonia podían tener beneficios de educación, iban a comer, mis hermanos, los manjares del rey. No cualquiera comía los manjares del rey. Y esto lo que intentaba decirle el rey a estos jóvenes, Daniel y sus amigos, era que el Dios de Babilonia era mejor que el Dios de Israel. Era mejor que el Dios de Israel. Y esto es lo mismo que este mundo nos intenta muchas veces decir o intenta hacer con la crianza de nuestros hijos. Borrar por completo la identidad que nosotros como seres humanos debemos tener con respecto a Dios. Borrar por completo nuestra identidad, incluso borrar por completo la identidad que el ser humano debiese tener hacia Dios en nuestra sociedad. Pero la pregunta es, ¿por dónde empezará Satanás a socavar y a introducir esta idea? ¿Empezará por los de afuera o empezará por su iglesia? Y lo que vemos es que muchas veces, primero, lo hace por nuestra propia iglesia. Primero lo hace por nuestra propia. Hoy vemos iglesias aceptando casamientos del mismo sexo. Hoy vemos que esa Babilonia que no debiese estar en la iglesia, está hoy en día en medio de la iglesia. Y podríamos nuevamente preguntarnos, ¿dónde están esos Daniel? ¿Dónde están esos Ananías, Misael y Azarías para resistirse? Pero ¿saben? Creo que la verdadera pregunta no es esa. ¿Dónde están esos Daniel? ¿Dónde están esos Misael? ¿Dónde están esos Azarías? La pregunta no es esa, sino que la verdadera pregunta, ¿dónde están esos padres de estos muchachos? ¿Dónde encontramos padres piadosos que enseñen con diligencias a sus hijos la ley de Dios? ¿Dónde están? Porque en algún momento, de la misma forma como estos muchachos fueron separados de sus padres, solos en un reino totalmente hostil donde había paganismo, ellos tomaron una decisión, pero sus padres no estaban a su lado para poder decirle qué debían decidir con respecto a esta influencia que Babilonia y que el rey de Babilonia hacía hacia ellos. Y esto tiene que ver mucho con los padres, con la orientación que nosotros los padres les damos a nuestros hijos con respecto a la ley de Dios. En algún momento
los hijos tendrán que tomar decisiones. En algún momento también nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que va a primar ahí? ¿Va a primar el beneficio que Babilonia nos puede dar? ¿O va a primar lo que en nuestros corazones ha sido cultivado por medio de la ley de Dios? Y vemos claramente aquí en estos versículos el reflejo de estos padres piadosos, porque los nombres que tenían estos muchachos tenían cierto significado, y nosotros podemos ver en la Escritura que normalmente cuando un padre ponía un nombre sobre un hijo era que quería resaltar algo, que lo relacionaba directamente con la identidad de su hijo. Y vemos de que, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Vemos también que Ananías dice que Dios ha sido bondadoso. Misael, ¿quién es como es Dios? Azarías, Dios me ha ayudado. Entonces debemos reflexionar, ¿estamos educando a nuestros hijos bajo la ley de Dios? ¿Los disciplinamos cuando han pecado delante del Señor o resistimos a nosotros disciplinar a nuestros hijos? ¿Pensamos, mis hermanos, que nosotros somos más sabios que Dios? Cuando el Señor en su Escritura nos manda a que nosotros debemos instruirles, disciplinarles, enseñarles y mostrarles a este Dios que es más grande que el rey de Babilonia. Ahora, Nabucodonosor tenía una estrategia para borrar la identidad de los jóvenes. Él tenía una estrategia. Sacar su alimento, ¿cierto? Darle del alimento del rey, instruirlos con respecto a los escritos y al lenguaje de los caldeos, ¿cierto? Tenía una estrategia. Ahora, ¿cuál es la estrategia que el enemigo usa para borrar la identidad del cristiano hoy en este mundo? ¿Cuál es la estrategia que el enemigo ocupa? ¿Y cuál fue la estrategia que Nabucodonosor puso sobre estos jóvenes, sobre Daniel y sus amigos? Y lo que pensamos rápidamente cuando nosotros hablamos de la estrategia del enemigo con respecto a borrar la identidad cristiana en nosotros, a borrar la identidad cristiana en nuestros hijos, automáticamente nosotros pensamos en posesiones demoníacas, automáticamente pensamos en que una persona se pare en medio de la calle y empiece a adorar una estatua. Siempre lo asociamos a ese tipo de cosas cuando nosotros pensamos en esta cierta guerra espiritual o en esta estrategia que el enemigo ocupa para poder borrar a Dios del mundo y para poder también opacar a la iglesia, que es la que está mostrando la luz de Dios. Y la verdadera guerra para poder borrar nuestra identidad son aquellas cosas sutiles, inofensivas, que se presentan como buenas verdades hoy en día. Recordemos, el rey de Babilonia le estaba diciendo a Daniel y a sus amigos, van a comer de la comida del rey. Le estaba diciendo a sus amigos, van a ser educados, van a servir al rey y al reino más poderoso que en ese tiempo existía. Todo estaba allí a la mano para que ellos pudieran denegar, ellos pudieran negar sus convicciones y su identidad delante del Señor. Pero antes de explicar esta estrategia para borrar nuestra identidad, debemos definir qué es identidad. Porque de esto se trata el sermón. Cómo nosotros mantenemos esa identidad en un mundo lleno de iniquidad, en un mundo lleno de filosofías que lo único que grita y dice, no hay Dios. No hay Dios. ¿Qué significa identidad? Dice, es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. O sea, esa persona tiene ciertas características que los diferencia de los demás. Eso es lo que es identidad. Ahora, ¿qué significa cuando uno pierde esa identidad? Perder una identidad es perder los rasgos y conductas que nos caracterizan frente a los demás. Por ende, el mundo intentará
Que nosotros perdamos ese sentido de pertenencia hacia la ley de Dios, que te olvides de Dios por completo, que te olvides de tus convicciones. No, es que tú eres muy anticuado, es que tú eres muy extremo, es que la verdad no existe, la verdad es relativa. No sé si han visto el ejemplo que normalmente ponen con respecto al tema de la relatividad, ¿cierto? No, es que si nosotros colocamos un 6 y tú lo ves desde una perspectiva, tú lo ves como 9 y yo lo veo como 6. Es tu verdad y yo tengo mi verdad. A eso es lo que el mundo apunta, justamente para poder derrocar lo que hoy en día se considera una batalla, que es por la verdad. Vemos, por ejemplo, también lo que es la identidad de género. Vemos como, por ejemplo, la homosexualidad, el ateísmo, todas esas filosofías y cosas apuntan a borrar el nombre de Dios, y también nosotros como cristianos a luchar justamente por nuestras convicciones. Muchos hoy en día, iglesias, cristianos, dicen que cada una de estas cosas son buenas, que tenemos que ser tolerables, que tenemos que ser empáticos, que debemos tener amor porque Dios es amor. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo están nuestras convicciones? Y vemos de que la verdadera estrategia del mundo por derribar esta verdad o esta identidad son pensamientos y filosofías engañosas. Leamos Colosenses 2:8, que nos dice algo con respecto a esta estrategia. Dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio ¿de qué? De filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Vemos filosofías y ¿qué? Vanas sutilezas. Quisiera ilustrarlo de la siguiente forma. La historia del cazador y el zorro. ¿Cómo el cazador caza a ese zorro? ¿Qué es lo que hace? Al zorro lo que más le gusta es la sangre. Y como lo que más le gusta es la sangre, pesca un cuchillo de doble filo, congela esa sangre, la coloca en medio del bosque, y como al zorro le encanta esa sangre, va y empieza a lamer para poder descongelar y luego llegar a esa sangre que estaba congelada. Pero no se da cuenta el zorro que al lamer ese cuchillo que está congelado y al interior con sangre, se producen varios efectos. Y uno de esos efectos es que primero, el hielo adormece su lengua. Segundo, que cuando empieza a derretirlo con el aliento de su boca, empieza a llegar a la sangre, pero producto de que tiene adormecida su lengua, empieza a pasar su lengua por el doble filo del cuchillo. Al final del día termina totalmente desangrado. ¿Y qué es lo que hizo el cazador? Solamente colocarle lo que más le gustaba. Tuvo que hacer un tremendo escenario, tuvo que hacer una trampa súper sofisticada para poder atraparlo. De la misma forma, así de sutil es el mundo, así de sutil es Satanás para poder introducir estas filosofías y estas vanas sutilezas. No es que esto es bueno, es que ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que nosotros pensemos esto? El tema es que a veces pensamos que el alejarnos de Dios y perder nuestra identidad está relacionado muchas veces con ir a una fiesta, con emborracharnos, con pecados públicos que son evidentes. Sí, y todo esto es malo. Y también es parte del plan del mal, para poder derribar la identidad de Dios en los hijos del Señor. Pero a veces hay un plan mucho más siniestro para que sus hijos puedan perder su identidad en Dios sin darse cuenta de que se están alejando de Dios. Hay un autor
que se llama John Piper, que relata esto mismo que yo estoy mencionando de la siguiente forma. Dice, los mayores adversarios de Dios son sus dones. El mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino el pastel de manzana. Lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es el banquete de los malvados, sino el constante picoteo en 3 horas a la mesa del mundo. No es esa película X, sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. A pesar de todo lo malo que pueda hacer Satanás, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor, siempre acaba siendo una porción de terreno, una punta de bueyes o una esposa. Lucas 14, 18 al 20. El mayor adversario del amor de Dios no radica en sus enemigos, sino en sus dones. Y los apetitos más mortíferos no son el tóxico del veneno, sino los que sentimos por los sencillos placeres de este mundo. Porque cuando sustituimos a Dios por un apetito, apenas logramos discernir la idolatría, que además es casi incurable. Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón el deseo de conocerle. Pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En otro momento, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los placeres de la vida y las codicias de otras cosas no son malas en sí mismas. No se trata de vicios, son dones de Dios, son tu alimento básico de carne con patatas. El café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las inversiones, ver tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deportes y ahorrar y charlar. Todo esto se puede convertirse en un mortífero sustituto de Dios. A veces pensamos que podemos nosotros delegar nuestras convicciones. A veces nosotros pensamos de que es así como el enemigo va a atacarnos con una aparición, cierto, fantasmal, en donde nos va a decir que debemos perder nuestras convicciones, pero muchas veces esos dones que el Señor nos da de regalo son los mismos que, sin darnos cuenta, sustituyen nuestras convicciones en Dios. Y esto es lo que refleja la lucha por intentar derribar la verdad, por intentar derribar la identidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿En dónde inició esto? ¿En dónde inició esto? ¿En dónde inició esta pérdida de identidad? En Edén. Allí empezó. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17 y Génesis capítulo 3, versículo 4, donde el Señor le dice, si comiere del árbol ciertamente moriréis. Y luego la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Quién miente? Claramente miente Satanás. Él es el que está mintiendo. Y vemos la verdad de Dios y la verdad de Satanás. ¿Quién miente? Claramente Dios dice la verdad, pero Satanás siempre desde el principio ha tenido esta lucha por la verdad. Hoy en día nos rodeamos de filosofías extrañas que hacen que el ser humano pierda por completo la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que hoy en día hace esta sociedad es que el mundo pierda esa luz, pierda ese camino que es Cristo. Pero nosotros cedemos a esas convicciones, cedemos a nuestra convicción con respecto a la ley de Dios. Y esto nos hace pensar varias cosas. Lo primero, la importancia de la enseñanza en casa a los hijos. ¿Estamos enseñando la Escritura de forma sistemática a nuestros hijos? ¿Les instruimos y disciplinamos en el amor de Cristo? Lo segundo, la preparación que los padres deben tener para enseñar a sus hijos. ¿Nos preparamos para poder enseñar a nuestros hijos? ¿Estamos preparados para que nosotros podamos resolver y responder las inquietudes de nuestros adolescentes?
Cuando llegue el momento en que Babilonia le entregue y le diga, mira, yo te puedo ofrecer esto y esto otro, piénsalo. ¿Estamos preparados para nosotros previamente responder a las inquietudes de nuestros adolescentes? ¿Estamos preparados? ¿Nos preparamos en la Escritura? ¿Nos preparamos en conocimiento? Y lo tercero, ¿la iglesia se prepara para defender la verdad? ¿La iglesia se prepara para poder tener esta identidad cristiana en nosotros? ¿Se prepara? ¿Cómo reaccionó a esta presión Daniel y sus amigos? ¿O cómo reaccionaríamos nosotros a esta presión? ¿Actuaríamos de la misma forma? Si un momento a otro nos dijeran, como la tentación de Jesús, y nos dijeran, mira, te ofrezco vehículo, te ofrezco casa, un trabajo bien remunerado, te ofrezco que todos los meses puedas comprar la mercadería sin tú gastar un peso, te ofrezco esto, pero no tienes que ir más a la iglesia, no tienes que creer más en Dios. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a poder dejar de lado nuestras convicciones? Veamos lo que Daniel respondió a esto. Versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Lo primero que nosotros vemos acá es que se propuso, ¿en dónde? En su corazón. No se propuso en su mente, sino que se propuso en su corazón. ¿Y por qué el autor recalca que esas ganas de no contaminarse eran del corazón? Porque la Biblia enfatiza la importancia que el corazón tiene para poder tomar buenas decisiones. Del corazón vienen todos los asuntos de la vida. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea, todas las cosas, todos los asuntos de nuestra vida provienen del corazón. Luego, por ejemplo, vemos que Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22, porque de dentro del corazón los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. O sea, del corazón determina nuestra conducta, de allí viene todo. Nuestro corazón determina nuestra conducta y cómo nosotros vamos a actuar. Pero, ¿hacia dónde se inclina nuestro corazón? Vemos que claramente que el corazón de Daniel no se inclinaba hacia estos manjares y hacia estos beneficios que el rey le ofrecía. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Se inclina a las convicciones que hay en nuestro corazón? Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey, porque en él había una firme convicción de la ley de Dios. Y miren, el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Lo importante que es tener la ley de Dios en nuestros corazones, porque es así como nosotros vamos a impedir que pequemos. La ley del Señor también nos dice de que es lumbrera nuestro camino, y debido a esto es que muchas veces no hay convicción de Dios en nosotros, porque en nuestros corazones no hay nada de la ley de Dios, nada. A veces se dice, no tengo ganas de orar. A veces se dice, no tengo ganas de leer la Escritura. Qué aburrido el servicio del día domingo. Qué aburrido. Y tiene mucha lógica pensar así. Si toda la semana entera
lo único de lo que nos alimentamos ha sido de la comida del rey de Babilonia. De forma figurativa lo digo. Muchas veces lo que hay en nuestro corazón es solamente, no Dios. A veces pensamos de que solamente con venir el día domingo a sentarnos a la mesa del Rey de Reyes ya basta. Pero durante toda la semana tenemos chip libre. Podemos pecar, podemos llenar nuestro corazón de filosofías, de cosas vanas, de cosas que en realidad lo único que hacen es que mengüen las convicciones de Dios en nuestros corazones. Como bien veíamos, hay ciertos sustitutos sutiles que entran en nuestros corazones que vienen a sustituir a Dios en nuestro corazón. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Caemos, nos deslizamos de una forma que no nos damos cuenta. Caemos y no nos damos cuenta. Ahora, debemos recordar de que Jesús fue tentado en desobedecer la palabra de Dios cuando Satanás le dijo: si eres Dios, en Mateo capítulo 4, convierte estas piedras en pan. La tentación no era convertir las piedras en pan, él podía hacerlo, tenía el poder, sino que él dice: si eres Dios. Y el capítulo anterior, ¿cierto? En el bautismo, del cielo venía una voz y decía: tú eres el Hijo de Dios. La tentación era justamente con respecto a negar la confirmación que Dios ya había dicho sobre el Hijo del Señor. No era convertir las piedras en pan. Recordemos de que Jesús venía del desierto, de haber estado orando, y se asume que porque lo tentó con alimento es porque estuvo ayunando. Y lo tentó con esto. Pero, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de mi Padre. ¿Cuáles son esos manjares que semana a semana comemos y que te quitan la convicción de no contaminarte? Recordemos, no son apariciones fantasmales ni demoníacas que nosotros podamos ver y que nos vino a tentar el enemigo. No, son aquellas cosas sutiles que quitan ese puesto, como bien decía nuestro hermano Juan, que Dios debe tener en nosotros, primordial en nuestra vida. Y de esto podemos meditar lo siguiente. Primero, si tu corazón está alineado con Dios, tus decisiones serán contrarias a las del mundo. Serán totalmente contrarias. Lo segundo, que si quieres tomar buenas decisiones que agraden a Dios y que te ayuden a ser fiel a Él, debes deleitarte en Dios. ¿Qué quiere decir eso, deleitarse en Dios? Había una historia del pastor John MacArthur, que una vez le preguntaron a él cómo él sabía de que la decisión que él estaba tomando de casarse con su esposa era la correcta. Y él respondió con respecto al Salmo 37:4, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros tenemos, él decía, si nosotros tenemos un corazón que se está deleitando en Dios, pensamos como Dios, estamos en la ley de Dios, por ende yo tengo total confianza de que mi decisión ha sido guiada por Dios, porque mi corazón está alineado con lo que Dios quiere. Si quieres tomar buenas decisiones, deleítate en el Señor, en la ley del Señor. Lo tercero, debemos aprender a identificar cuáles son esos ídolos que alimentan nuestra distancia con Dios y por consecuencia no tener convicciones para poder cumplir su palabra en medio de situaciones difíciles. Tenemos que aprender a identificarlos. ¿Cuáles son esas cosas que atañen o que borran en mí las convicciones de Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Y de todo esto podemos reflexionar o tener reflexiones finales, que así como Daniel en Babilonia fue obediente a la ley de Dios, así Jesús también fue obediente a la voluntad de Dios en todas las cosas al estar en esta tierra.
Él bajó de ser Dios a hacerse hombre, a ser tentado como hombre y como Dios. Pero dice Hebreos capítulo 4, 15, claramente, de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no puede Él dejar de no compadecerse de nosotros porque Él también fue tentado como hombre, pero sin pecado. Y esto nos debe alentar a ser fieles a Dios, incluso en circunstancias peligrosas, porque recordemos de que cuando nosotros vemos de que cuando Daniel le pidió al jefe de la guardia de que pudiera obtenerse de alimento, dice que Dios le puso gracia ante los ojos de este jefe, e iremos también la mano del Señor, y dice de que el jefe temió, ¿cierto?, al rey, porque si se daba cuenta que no le estaba dando la comida del rey, podía incluso matarle. E incluso se genera, o podríamos decir que era una rebelión de Daniel, no aceptar la comida del rey. O sea, él en esas circunstancias corría peligro de su vida. Y esto nos debe alentar que en circunstancias difíciles, incluso peligrosas, en donde nosotros debemos dar nuestra vida, debemos tener convicciones como también las de Daniel. Y Jesús nos anima a que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Veíamos de que Dios puso en gracia al jefe de los guardias porque Él perfectamente podría haber dicho al rey, se está absteniendo, y podríamos decir, los chilenos haberlo acusado, y podría haber matado a Daniel. Vemos que el Señor controla cada una de las circunstancias que nosotros pasamos. Ahora las preguntas que nosotros debemos reflexionar con respecto a esto es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros cuando la persecución se cruce en nuestro camino? ¿Cómo reaccionaríamos cuando perdamos nuestro trabajo por nuestras convicciones cristianas? ¿Cómo reaccionaríamos cuando nuestra familia nos repudie porque nos hemos convertido en cristianos? ¿Cómo reaccionaríamos cuando nos quiten a nuestro padre y madre por ser cristianos? ¿Cómo reaccionaríamos cuando se prohíba el culto público? ¿Cuando se prohíba predicar en las calles? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos cuando nos quiten nuestras posesiones terrenales? ¿Cómo? ¿Cederíamos a los manjares del rey? ¿O nos abstendríamos y seríamos firmes a nuestras convicciones? Bueno, Romanos 8, 35, 39, y el contexto es de persecución, dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Habrá algo que nos separe de nuestras convicciones? ¿Habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente a pesar de haber sido humillado, a pesar de haber sido torturado. Él en la cruz venció y fue obediente. ¿Cómo nos comportamos nosotros delante de la adversidad? Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, en esta mañana hablar de tu palabra, hablar de estas enseñanzas de Daniel y sus amigos, tremendas convicciones que ellos tenían. Señor, ayúdanos a tener convicciones para enseñar a nuestros hijos,
tener convicciones también para poder, en el día malo, poder responder de forma adecuada. Ayúdanos a tener un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón en el que esté la ley de Dios, para que el día de mañana nosotros podamos responder de forma completa. Señor, tú tenías todo, no todo a tu favor. Estabas en el desierto, expuesto a las fieras del desierto, sin agua, sin comida, y tú fuiste obediente a tu palabra, a la tentación. Adán tenía todo, tenía huerto, tenía comida, tenía todo para ser obediente, y aún así desobedeció. Oh Señor, enséñanos a ser obedientes en medio de la dificultad, a no perder nuestras convicciones, nuestra identidad, porque el mundo grita que nosotros perdamos nuestra identidad. Ayúdanos a estar firmes delante de Dios. Gracias te damos por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.